Hay muchas falsas iglesias que predican que el día sábado no es el día de reposo, que el día sábado es obsoleto porque es parte del Antiguo Testamento. Y en vez de adoptar el día del Señor establecido por el Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ellos reniegan del día de reposo y guardan el culto el día domingo, que es el día que los romanos usaban para adorar a un dios pagano, del cual vamos a hablar más adelante en esta breve presentación acerca del santísimo y sagrado día de reposo que el Señor bendijo a perpetuidad en el Génesis. Es más, el día de reposo, el día sábado, el séptimo día del Señor, Dios lo introdujo, tan importante para el Señor era el día de reposo que lo introdujo dentro de los 10 mandamientos dados al pueblo judío, al pueblo de Israel. Lo introdujo en los 10 mandamientos. De esa forma podemos ver la prevalencia, la importancia que el Padre Celestial entrega al día de reposo. El día de reposo podríamos decir que es el tiempo y el espacio que Dios entregó para poder estar con su familia espiritual. De esa forma es un pacto, quizá uno de los primeros pactos con el Padre Celestial. Veamos esto con mayor profundidad en Génesis 2, versículos 2 al 3. Y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Nuevamente, Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, en los 6 días anteriores, Dios obró realizando la creación, y el séptimo día él reposó. Entonces, si el Señor bendice el séptimo día y lo santifica, ¿por qué las personas que se hacen llamar cristianas no lo guardan? ¿Por qué no quieren recibir la bendición del séptimo día? Porque ahí está la verdadera bendición del día de reposo. Cuando usted, hermano, guarda el día de reposo, el séptimo día, el día sábado, usted recibe bendición. Está escrito en la Biblia, es palabra de Dios. Pero si usted guarda culto el día domingo, ¿piensa usted que va a recibir una bendición? ¿Piensa que Dios lo va a santificar? Por supuesto que no. Por supuesto que no, hermano. Las palabras de Dios son absolutas. Nuevamente, Génesis capítulo 2, versículos del 2 al 3. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que el Señor bendijo el séptimo día, bendijo el día sábado y lo santificó. Entonces, hermanos, si usted quiere recibir la bendición de Dios, Dios tiene preparado para eso un día que Él apartó, porque ese día Él lo bendijo y lo santificó. Entonces usted puede recibir la bendición solamente ¿en qué día? En el día séptimo, en el día sábado. En ese día, como digo, el Señor lo bendice y lo santifica. Todos sus pecados, de obra, de acción, de pensamiento, el Señor, si usted guarda ese culto, si usted se arrepiente, lo bendice y lo santifica. Está más que claro, el séptimo día el Señor lo bendijo. No hay otro día bendecido por el Señor más que el día sábado. Entonces, ¿por qué insisten en guardar el día domingo? Veamos otro ejemplo acerca de la observancia del día de reposo en Isaías 58, versículo 13 al 14. Dice lo siguiente: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer la voluntad en mi día santo, dice el Señor, entre paréntesis, y lo llamares delicia,
santo, glorioso de Jehová, y lo veneraras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré perdón a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces aquí podemos ver, hermanos, justamente el profeta Isaías trae estas palabras directamente de nuestro Padre Celestial, donde Él aboga nuevamente por el día de reposo, por el séptimo día, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es santo y glorioso el día de Jehová. Y lo venerarás, no andando en tus propios caminos. Ojo, no andando en tus propios caminos, sino que, como dice el Señor, buscando la voluntad del Señor. Ni hablando tus propias palabras. Hay muchos hermanos que concurren a las falsas iglesias, como digo el día domingo, hablando propias palabras que no están en la Biblia. Tergiversan la palabra, cambian las escrituras, ¿no es cierto?, y las tuercen. Y obviamente eso todos sabemos la maldición que ocurre cuando las personas cambian las escrituras y las tuercen, ¿no es cierto? Entonces no nos sorprendamos, hermanos, si en nuestras vidas no vemos reflejado las bendiciones del Señor. Por mucho que vayamos a una iglesia todos los domingos, no significa que sea la fe que agrada al Señor. Por mucha fe que digamos tener, por mucha fe, por mucho que digamos creer en el Señor, pero no hacemos su voluntad, sin falta no tendremos ningún tipo de bendición, ni santificación ante los ojos de Dios. Veamos otro ejemplo acerca de la observancia del día de reposo en Ezequiel 20:12. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. Aquí el profeta Ezequiel nuevamente recibe de Dios este reconocimiento del día de reposo, del séptimo día, del día sábado. Que recordemos que si Dios lo bendijo en el Génesis, después de la caída de Adán, hubo una separación del hombre con Dios. Y simultáneamente, a medida que pasaban los años, las décadas, los siglos, el hombre perdía comunión con Dios. Y el hombre empezó a hacer su propia voluntad. Y no guardó mandamientos. No guardó el día de reposo entre ellos. Así que el Señor les recuerda, a través del profeta Ezequiel, que el día de reposo fue una señal entre él y el pueblo de Dios, entre el pueblo escogido, entre los que querían ser pueblo escogido de Dios. Había una señal para que ellos supieran, este pueblo porfiado, que Él es Jehová, que Él es Dios, que los santifica. Ahora, hermanos, analicemos alguna de las excusas, alguna de las propuestas de las personas que dicen ser cristianas y que no guardan el día de reposo. Una de las excusas más grandes para no guardar el día de reposo del Señor, el día sábado, ellos manifiestan, los falsos cristianos, que el día de reposo fue abolido por el Señor Jesucristo, o manifiestan de que el día sábado corresponde al Antiguo Testamento, específicamente corresponden a la ley mosaica, y por eso la mayoría asevera que no es necesario guardar el día de reposo. Pero yo les digo, si está en la ley mosaica, es decir, en los 10 mandamientos, con mayor razón debemos guardar el día de reposo, el séptimo día. Recordemos que la ley mosaica se compone de los 10 mandamientos, que sería así la ley mosaica. A su vez está la ley ceremonial. La ley ceremonial consistía en que los israelitas tenían que sacrificar un cordero para la expiación de sus pecados, ¿no es cierto?
Esa era la ley ceremonial. Tenían que ellos sacrificar un cordero, era un sacrificio de sangre. De esa forma, sus pecados eran perdonados. Pero a su vez existían otras leyes, digamos, de orden civil para los judíos, que vendría siendo como el código civil, el código de ley, ¿me entiendes? El ojo por ojo, el diente por diente, ese tipo de leyes. Pero volviendo a la ley de Moisés, en ningún minuto Jesucristo abolió la ley de Moisés, es decir, los 10 mandamientos. En ningún minuto. Lo que sí se abolió en el nuevo pacto con Jesucristo fue la ley ceremonial. La ley ceremonial, como le indicaba, era la forma de cómo los israelitas obtenían el perdón de Dios, y eso fue a través de sacrificio de animales. Y fue justamente esa ley del Antiguo Testamento, la ley ceremonial, la que fue abolida por Jesucristo con el nuevo pacto, porque Jesucristo representa al nuevo Cordero. Jesucristo representa el nuevo pacto. El Nuevo Testamento es un nuevo pacto donde Jesucristo es el Cordero del sacrificio, y el antiguo pacto se basaba en leyes, ¿no es cierto?, en la ley ceremonial. Esa fue la ley que Jesucristo, con su venida, con su sacrificio, abolió, porque Él reemplazó esa ley del sacrificio para el perdón de los pecados. Desde esa perspectiva, los 10 mandamientos que corresponden a la ley mosaica, a la ley de Moisés, no han sido suprimidos o abolidos o cambiados, a pesar de que están en el Antiguo Testamento. Recordemos cada uno de los 10 mandamientos y nos vamos a dar cuenta que los falsos cristianos guardan la mayoría, pero salvo uno o dos que no guardan. Los 10 mandamientos, Éxodo 20 del 1 al 17. Primer mandamiento: no tengas otros dioses además de mí. Segundo mandamiento: no te hagas ningún ídolo ni nada que guarda semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Mandamiento número 3. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Después vamos a analizar entre paréntesis quienes usan de manera errónea el nombre de Jehová, ¿no es cierto? Mandamiento 4. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Entonces ahí tenemos el cuarto mandamiento, que es justamente el mandamiento que actualmente no están obedeciendo los falsos cristianos, que es el mandamiento número 4, el cuarto mandamiento acerca del día de reposo, que incluso el Señor dice: acuérdate del sábado para consagrarlo, dice. ¿Y qué hacen los falsos cristianos? No lo consagran, no lo guardan, y prefieren guardar el día domingo, que no es el día del Señor. Pasemos al mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una vida larga en la tierra que te da el Señor tu Dios. Mandamiento número 6. No matarás. Mandamiento número 7. No cometas adulterio.
Mandamiento número 8, no robes, no robar. Mandamiento número 9, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. El último mandamiento, el número 10, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Ahora, si se dan cuenta, Dios entregó cierta jerarquía o importancia o prioridad a sus reglas, a sus mandamientos. Entonces nace la pregunta, ¿por qué Dios puso mucho antes el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor, ¿no es cierto? Puso este mandamiento como el número 5. O sea, lo puso después del día de reposo. Incluso el día de reposo está antes, el mandamiento número 4 está antes del mandamiento de no matar, antes del mandamiento de no cometer adulterio. El mandamiento número 4 de guardar el día de reposo lo puso antes del mandamiento de no robar y antes del mandamiento de no dar falso testimonio en contra de tu prójimo. O sea, Dios le dio prioridad al cuarto mandamiento, al mandamiento de guardar el día de reposo. Y como les digo, el cuarto mandamiento de acordarse del día de reposo tiene tanta importancia al Señor que lo puso mucho antes que el mandamiento de no matar. Cuando matar es un crimen, obviamente un crimen terrible. Entonces, de esa forma nosotros podemos ver la importancia que da Dios a los primeros 5 mandamientos, de los cuales muchas personas toman a la ligera y muchos incluso se atreven a decir que estos mandamientos no deben seguirse porque pertenecen al Antiguo Testamento. O sea, los 5 primeros mandamientos para Dios son los más importantes porque son los mandamientos, digamos, espirituales, que están mucho antes de los mandamientos materiales, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Tenemos mandamientos espirituales, que son los primeros 5, que como les digo, son mandamiento 1, no tengas otros dioses delante de mí. No te hagas ningún ídolo, el mandamiento número 2. Mandamiento número 3, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Y el número 4, acuérdate del sábado para consagrarlo. Mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te dará el Señor. Ahí tenemos los primeros 5 mandamientos. ¿Pero qué hace la falsa iglesia? La falsa iglesia no guarda el cuarto mandamiento. No lo guarda. Puede guardar todos los otros mandamientos, pero el mandamiento número 4 del día de reposo, existen 1000 excusas. Toman con ligereza el adorar, admirar o llenar de ídolos sus hogares con imágenes, con estatuas de criaturas o de animales. Toman con mucha ligereza el no guardar el día de reposo y guardar el culto. ¿Y por qué lo toman con ligereza? Porque ellos no tienen temor de Dios, porque escucharon al enemigo, al diablo Satanás, el cual como la serpiente que indujo a Eva, a ellas les dice: no pasa nada si no guardas un culto, relájate, descansa, Dios no se va a enojar contigo porque no guardas un culto, no se va a enojar contigo porque Dios es amor, Dios es bueno, Dios es buenito. No pasa nada si tomas en vano el nombre de Dios, puedes profesar la fe, dicen ellos, no viviendo de acuerdo a ella. Ya puedes profesar una fe no viviendo de acuerdo a los mandamientos del Señor. Y esto justamente es deshonrar el nombre de Dios. Si nosotros guardamos una falsa fe y invocamos a Dios y no hacemos su voluntad, eso es deshonrar el nombre de Dios. Al hacer que otros cuestionen la autenticidad de la fe, caemos entonces en la hipocresía y con ello tomamos en vano el nombre de Dios. Así el enemigo, así el diablo, nos hace creer y actuamos actuamos nuestras decisiones asumiendo que Dios está a nuestro nivel, que podemos permitirnos no hacer lo que Él dice y rebajamos a Dios. Dios nos decimos, no, Dios nos va a entender, Dios me va a comprender, y estamos rebajando la divinidad de Dios, la estamos rebajando a nuestro nivel.
O lo que es peor, que nosotros nos ponemos a nivel de Dios y podemos cuestionar sus normas y sus mandamientos, que es lo que hacen los falsos cristianos. Se ponen a nivel de Dios y cuestionan sus normas, las tergiversan y las acomodan de alguna forma, ¿no es cierto? En la falsa iglesia es muy común que los falsos profetas, los falsos cristianos, se pongan a nivel de Dios. ¿Por qué? Porque igual como le pasó a Eva, que fue tentada por diablo Satanás, cuando diablo Satanás le dice: no pasará nada si desobedeces a Dios y comes del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, que justamente Dios había prohibido comer. Diablo Satanás le dice a Eva, la tienta y le dice: no pasará nada si comes del fruto del árbol del bien y del mal, porque se abrirán tus ojos y serás como Dios. Y justamente eso es lo que pasa actualmente con los falsos profetas, con los falsos cristianos. Desobedecen a Dios, al igual como lo hizo Eva, como lo hizo Adán, que desobedecieron el mandamiento de Dios de no comer del fruto del árbol del bien y del mal. Actualmente ellos se permiten ponerse a nivel de Dios y lo desobedecen, no cumpliendo con sus mandamientos. Por eso mismo, en estos días, los falsos profetas, los falsos cristianos, abogan que el día de reposo está obsoleto, que no debe guardarse, que pertenece al Antiguo Testamento. Por lo tanto, obviamente ahí está la influencia satánica detrás, que establece, que quiere hacer al hombre y a la mujer, obviamente, independiente del Padre Celestial. Que no tienen temor de Dios, cambian la Escritura, cambian el día de reposo, porque ciertamente el enemigo ya los incitó y sembró en su conciencia que no pasa nada si ellos cambian el día del Señor. Para ellos cambiar el día del Señor inconscientemente es ponerse a nivel de Dios, porque están cambiando los tiempos de Dios, están tergiversando la palabra del Señor. Al ponerse y al atreverse, al ponerse al nivel de Dios, ellos están haciendo eso. Ellos no se dan cuenta porque no tienen temor de Dios. Por eso no se dan cuenta y con esas acciones, con esas actitudes quieren ponerse a nivel de Dios, no respetando sus estatutos, no respetando sus mandamientos y estableciendo o agregando nuevos mandamientos, como el mandamiento que ellos tienen, que es guardar el falso domingo, el falso día de reposo. De esta forma quisiera concluir la primera etapa o primer capítulo de este estudio acerca del día de reposo. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos en un próximo estudio acerca del día de reposo.